El viento silbaba a través de las grietas de la cueva, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y musgo viejo. La noche había caído hace horas, envolviendo todo en sombras pesadas que solo eran interrumpidas por la tenue luz de la luna filtrándose por la entrada de la cueva. Itadori se dejó caer contra la pared rocosa, su pecho subía y bajaba de manera irregular mientras trataba de regular su respiración. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y hematomas, un recordatorio de la brutal pelea contra Sasuke y Orochimaru. Le ardían los ojos. No solo por el cansancio, sino por el esfuerzo de intentar usar la energía maldita inversa. Apoyó una mano temblorosa sobre una de sus heridas, intentando canalizar el flujo de energía, pero en cuanto la forzó, un latigazo de dolor recorrió su cuerpo. Maldijo entre dientes, cerrando los ojos con frustración. «Mierda», susurró, dejando caer la cabeza hacia atrás, golpeando suavemente la pared de la cueva. El dolor le hacía sentir vivo, pero también le recordaba su debilidad. No dominaba la técnica lo suficiente y eso lo ponía en desventaja. Sukuna podía curarlo con facilidad, pero ese bastardo nunca lo hacía gratis. El frío se colaba en sus huesos. Su ropa, hecha jirones, apenas le brindaba protección contra la brisa helada que se filtraba por la cueva. Trató de acomodarse en el suelo de piedra, pero cada movimiento le arrancaba una punzada de dolor. No podía dormir, no realmente, no cuando sabía que Akatsuki lo estaba cazando. Itachi, Obito, Pain todos sabían lo que había hecho. Todos sabían lo que podía hacer. Probablemente su rostro ya estaba en el libro bingo. Un antiguo miembro de Akatsuki, un traidor, un enemigo peligroso. Cualquiera que intentara capturarlo se haría un nombre en el mundo ninja. Suspiró, dejando escapar una risa seca y sin humor. Genial, ahora soy una recompensa andante. Se llevó una mano al rostro, intentando despejar su mente, pero la fatiga pesaba en su cuerpo. Se obligó a mantenerse alerta. Había sobrevivido demasiado como para bajar la guardia ahora. Cerró los ojos solo por un segundo, escuchando el susurro del viento y el latente latido de su propio corazón. En la lejanía, más allá de la cueva, entre la espesura del bosque, algo se movió. El sonido que rompió la quietud de la noche le heló la sangre. Un gruñido grave, profundo, acompañado de ramas crujiendo bajo un peso considerable. Itadori sintió un escalofrío recorrer su columna al instante. Con la poca energía maldita que le quedaba, giró la cabeza lentamente hacia el interior de la cueva, su instinto gritándole que no estaba solo. Sus ojos se toparon con dos pequeñas figuras ocultas entre las sombras. Cachorros. Dos osesnos que asomaban sus cabezas temerosas, gimiendo suavemente en busca de su madre. La misma madre que acababa de hacer aquel sonido en el bosque. La respiración de Itadori se volvió más pesada. Estaba herido, débil y atrapado en una cueva con los hijos de un depredador. Afuera, la osa se movía con pasos pesados, su gruñido reverberando en la noche, un claro aviso de que estaba buscando a sus crías o a quien las amenazara. La cueva se convirtió en una trampa de piedra y sombras. Itadori apretó los dientes, cada músculo de su cuerpo tenso. Si la osa entraba, en su estado actual no tendría oportunidad. Con un movimiento lento y medido, arrastró su mano hacia su costado, buscando cualquier herramienta, cualquier arma que pudiera usar. Pero sus dedos solo encontraron aire y el dolor sordo de su propia impotencia. Los osesnos gimotearon nuevamente, y el sonido pareció amplificarse en la oscuridad. Afuera, la presencia de su madre se hizo más evidente. Una silueta enorme se perfiló contra la entrada de la cueva, bloqueando parte de la luz lunar. Itadori contuvo la respiración. Un solo movimiento en falso y esa noche sería la última. Desde el exterior, la entrada de la cueva se alzaba como una boca de sombras entre la espesura del bosque. El aire estaba cargado de humedad y el lejano retumbar de truenos prometía una tormenta inminente. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Un rugido grave y furioso lo siguió de inmediato, resonando en la oscuridad de la caverna. Luego, el silencio. La escena se oscureció y, por un momento, todo pareció quedar en suspenso. Un sonido suave, apenas audible sobre el viento, irrumpió en la quietud. Un cuerpo emergió de la entrada de la cueva, arrastrándose con movimientos lentos y torpes. La figura se desplazaba con dificultad sobre la tierra húmeda, su ropa hecha jirones, cubierta de tierra y sangre. Itadori. Su respiración era errática, cada inhalación traía consigo un dolor punzante en su pecho. Su brazo izquierdo no respondía bien, un calambre recorría sus músculos con cada intento de moverse. Apretó los dientes, tratando de enfocarse en algo más que el dolor abrasador que cubría su cuerpo. TSH apenas si lo logré, pensó, sintiendo su corazón martillar en su pecho.
Cada centímetro que avanzaba sobre la tierra le costaba un esfuerzo descomunal. No tenía idea de cómo había logrado salir con vida, solo recordaba el destello de garras, el gruñido de la osa y el instinto primitivo de sobrevivir que lo había impulsado a moverse sin pensar. Dentro de su mente, una risa profunda y burlona resonó como un eco maldito. Vaya, mira el estado en el que te encuentras. Patético. La voz de Sukuna vibró con diversión y desprecio. Arrastrándote como un gusano, todo maltrecho. ¿Y para qué? ¿Para seguir huyendo como un perro asustado? Itadori apretó los dientes, ignorando la ira que ardía en su pecho. No tenía fuerzas para discutir con Sukuna, pero tampoco podía soportar escucharlo. Cállate, gruñó entre dientes, su voz apenas un murmullo entre jadeos. Oh. ¿Y si no quiero? Sukuna rió de nuevo. Vamos, admítelo. Estás al límite. Ni siquiera puedes ponerte de pie. ¿Cuánto crees que durarás así? Entre Akatsuki, los cazadores y ahora hasta la maldita fauna de este mundo, diría que tienes las probabilidades en tu contra. El trueno rugió en la lejanía, iluminando por un breve instante el cielo cubierto de nubes densas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Itadori. La lluvia estaba por caer. Siguió arrastrándose, sus dedos clavándose en el lodo mientras intentaba alejarse lo más posible de la cueva. No podía detenerse ahora. No importaba lo que dijera Sukuna, no importaba el dolor que atenazaba su cuerpo. Aún tenía algo que hacer. Aún no podía morir. Y con ese pensamiento, siguió adelante, un cuerpo destrozado avanzando contra la tormenta que se avecinaba. Si yo muero tú también lo harás, bastardo, susurró Itadori con la poca energía que le quedaba, sus labios ensangrentados esbozando una sonrisa amarga. Sukuna guardó silencio por un instante, pero luego soltó una carcajada profunda y cruel. Ja. ¿Es eso una amenaza o una súplica? Su voz resonó en la mente de Itadori como un zumbido venenoso. Eres más entretenido de lo que pensaba, mocoso. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, golpeando suavemente el suelo empapado. Itadori sintió el agua fría recorrer su rostro, mezclándose con el sudor y la sangre. Vamos, maldito cúrame, murmuró, su voz apenas audible entre el sonido de la tormenta que se intensificaba. Por un momento, no hubo respuesta. El mundo entero pareció esperar. Luego, un ardor feroz recorrió su cuerpo como una llama salvaje. Sukuna estaba tomando el control. Itadori sentía su conciencia desvanecerse, su cuerpo cediendo ante el peso de la muerte. Pero justo en el último instante, un ardor feroz recorrió sus venas. Su carne se regeneraba, sus huesos se reparaban y un vapor denso se alzaba de su cuerpo mientras las heridas se cerraban una a una. Sukuna había tomado el control. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Se irguió con facilidad, flexionando sus dedos como si probara el estado de su cuerpo después de tanto tiempo sin dominio. Ah, al fin. Murmuró con satisfacción, sus ojos brillando con un fulgor rojizo. Ya tenía algo en mente. En un pueblo bastante grande, la vida continuaba con normalidad bajo la lluvia. La gente transitaba las calles con paraguas en mano, ocupándose de sus tareas diarias. Un mercader acomodaba sus productos bajo una lona empapada mientras unos niños correteaban por los charcos, riendo. Una madre y su hija caminaban por la acera de piedra, la pequeña sujetando con fuerza la mano de su madre mientras miraba curiosa a su alrededor. «Mamá, ¿crees que papá llegue pronto?», preguntó la niña con inocencia. «Seguro que sí, mi amor. Dijo que volvería antes de la cena», respondió la madre con una sonrisa cálida. De repente, la niña frenó en seco y levantó la vista al cielo. Sus ojos reflejaron una luz brillante que flotaba sobre el pueblo, oscilante como una llama en medio de la tormenta. «Mamá», susurró, señalando hacia arriba. Un instante después, el cielo se iluminó con un resplandor abrasador. Luego, la explosión. Un rugido ensordecedor se tragó los gritos de pánico. Una onda expansiva arrasó las calles, lanzando escombros y llamas en todas direcciones. El calor era insoportable, y en cuestión de segundos, las risas infantiles, las voces de los comerciantes y los murmullos de la ciudad fueron reemplazados por el crujido de las llamas y los débiles quejidos de aquellos que aún respiraban. La escena se oscureció. Y entonces, en medio del desastre, una figura emergió entre las cenizas. Ryomen Sukuna caminaba con indiferencia, su expresión inmutable ante los cuerpos carbonizados, ante las miradas vacías de aquellos que apenas tuvieron tiempo de comprender lo que había sucedido. La lluvia caía, apagando algunas llamas, pero no podía borrar el hedor de la muerte. Dentro de él, Itadori gritaba, luchando con cada gramo de su ser para recuperar el control. «Basta. Detente, maldito».
Su voz rugía en su propia mente, llena de desesperación y rabia. Pero Sukuna solo sonrió. ¿No querías que te curara? Bueno, ya ves el precio. Respondió con burla, disfrutando del sufrimiento de su anfitrión. Las cenizas flotaban en el aire. El pueblo, sus habitantes, sus historias, todo había sido reducido a nada. Sukuna con una sonrisa maliciosa cedió el control a Itadori. Bajo la lluvia torrencial, Itadori se arrodilló entre las cenizas humeantes, su respiración errática y entrecortada. Sus puños se clavaban en el suelo ennegrecido mientras su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la ira y la desesperación. No, no. Repetía una y otra vez, su voz quebrada, llena de horror. Sus ojos recorrían la devastación, los cuerpos calcinados, las ruinas donde, minutos antes, existía un pueblo lleno de vida. Sukuna lo había hecho. Su pecho ardía de rabia. Un rugido de pura angustia se escapó de su garganta mientras golpeaba la tierra con toda su fuerza, haciendo que los escombros cercanos se sacudieran con el impacto. A lo lejos, entre la cortina de lluvia, se divisaron siluetas en movimiento. Un grupo de ninjas se acercaba a gran velocidad, saltando entre los restos de los edificios derrumbados. Eran los sobrevivientes, los guerreros de élite del pueblo, que ahora lo miraban con odio asesino. Allí está el demonio. Gritó uno de ellos, empuñando Sukuna y con firmeza. Mató a todos. Acabemos con él. Rugió otro, cargando chakra en su palma. Itadori alzó la mirada y los vio, pero su mente estaba hecha pedazos. Su cuerpo aún era más fuerte que el de ellos, más rápido, más resistente, pero su espíritu estaba roto. Todo lo que veía eran rostros distorsionados por el odio, llamándolo monstruo, acusándolo de algo que no hizo pero que no podía negar. Sukuna, murmuró con un hilo de voz, sintiendo su estómago revolverse. Dentro de su cabeza, el maldito solo rió. Vamos, chico. Sobrevive. Le susurró con burla antes de desvanecerse en su conciencia. La primera kunai silbó en el aire y se clavó en su hombro derecho. Itadori no reaccionó. Su mirada estaba perdida, su mente aún atrapada en la masacre que acababa de presenciar y causar. El segundo ninja apareció frente a él en un parpadeo, su puño envuelto en chakra dirigido a su rostro. Fue solo por instinto que Itadori se inclinó hacia un lado, evitando el impacto por centímetros. Su cuerpo respondía por sí solo, pero su mente estaba atrapada en un abismo de culpa y rabia. ¡Maldito!, gritó otro ninja, lanzándose con una espada en alto. El filo descendió con violencia, y fue entonces cuando Itadori despertó. Su mano se alzó por reflejo, atrapando la hoja con los dedos. La sangre resbaló por su palma, pero no la soltó. Sus ojos, aún empañados de furia y desesperación, se clavaron en los del atacante. Yo, balbuceó, sintiendo su propia voz extraña en su garganta. El ninja trató de retirarse, pero en un solo movimiento, Itadori lo golpeó con el dorso de la mano, enviándolo a volar varios metros hasta estrellarse contra los restos de un edificio derruido. No retrocedan. Es solo un demonio con forma humana. Gritó el líder del grupo. Los ninjas se lanzaron contra él sin miedo, sin dudas. Itadori, con la lluvia cayendo sobre su rostro, sintió su corazón latir con fuerza. Estaba rodeado, acorralado, pero ¿acaso le importaba? Su visión se tornó borrosa mientras un único pensamiento martillaba su mente. Esto no debió pasar. Uno de los ninjas apareció en su punto ciego, desplazándose con velocidad aterradora. Una hoja brillante se dirigió a su cuello, buscando una muerte rápida. Instinto. Itadori giró sobre su eje con una rapidez sobrehumana, esquivando el ataque por un suspiro. Su pierna se alzó en el mismo movimiento y golpeó al ninja en el costado. Un crujido seco resonó cuando las costillas del enemigo se rompieron, y su cuerpo salió disparado como un muñeco de trapo, estrellándose contra una pared destruida. ¡Bastardo!, gritó otro guerrero, formando sellos de manos con rapidez. Antes de que Itadori pudiera reaccionar, una explosión de fuego estalló frente a él. La onda de calor le quemó la piel, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Pero no cayó. No podía permitírselo. Un tercer ninja apareció entre el humo con un kunai en la mano, dirigiéndolo directo al corazón de Itadori. No había espacio para esquivar. Itadori reaccionó en el último instante. Con una precisión brutal, atrapó la muñeca del atacante con una mano, y con la otra le destrozó el codo con un golpe seco. El grito de dolor del ninja quedó ahogado por la lluvia mientras caía de rodillas. Sin pensarlo dos veces, Itadori le tomó del rostro y lo estampó contra el suelo con una fuerza despiadada. El sonido del cráneo quebrándose se perdió entre el estruendo de la tormenta. El resto de los ninjas se detuvo un segundo, titubeando.
Lo llamaban demonio y ahora veían por qué. Pero el miedo no detendría su ataque. Maten a la bestia. Rugió el líder del escuadrón, liberando una ráfaga de kunais envenenados. Itadori los esquivó por puro instinto, pero uno de ellos se clavó en su muslo. El veneno ardió de inmediato en su torrente sanguíneo, su visión se nubló levemente, pero aún podía moverse. No podía dejar que lo vencieran aquí. Con un rugido de furia, se lanzó hacia adelante, atravesando la lluvia como una sombra. Golpeó con la fuerza de una tormenta, rompiendo huesos, destrozando voluntades. Los gritos de los ninjas se mezclaban con los sonidos de la batalla, con el retumbar de los truenos y el incesante latido de su corazón. Era más fuerte que ellos. Más rápido. Pero estaba roto por dentro. Y un hombre destrozado, sin nada que perder, era el enemigo más aterrador que podían enfrentar. El alba rompió la oscuridad de la noche. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y dorados, mientras las últimas gotas de lluvia caían sobre la tierra enlodada. Los cuerpos de los ninjas yacían desperdigados a su alrededor, inmóviles, testigos silenciosos de la brutalidad de la batalla. Itadori caminaba con pasos pesados, su ropa rasgada y manchada de sangre, sus músculos entumecidos por el esfuerzo. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el último ninja cayó, pero el silencio era ensordecedor. Solo el goteo de la lluvia y el crujir de la tierra bajo sus pies lo acompañaban. De repente, un nudo se formó en su garganta. El rostro de la niña apareció en su mente, su expresión de asombro cuando vio aquella luz en el cielo. La forma en que se aferró a la mano de su madre en los últimos instantes de sus vidas. No podía borrar esa imagen, ni los gritos, ni el hedor de la carne quemada. Sus piernas temblaron y se doblaron bajo su propio peso. Cayó de rodillas, las manos clavándose en el fango. Una lágrima se deslizó por su mejilla, apenas perceptible entre la humedad de la lluvia. Pero fue suficiente. ¡No! Su grito desgarrador rasgó el aire de la mañana, un rugido de ira, dolor y desesperación. Golpeó el suelo con todas sus fuerzas, sintiendo cómo sus nudillos se abrían en heridas sangrantes. Nada de esto debió haber pasado. Nadie debió morir. Sukuna, el nombre del demonio ardió en su mente como un hierro al rojo vivo. Lo odiaba. Lo odiaba con cada fibra de su ser. Pero también se odiaba a sí mismo. Porque, al final del día, el cuerpo que había masacrado a esas personas era suyo. El alba se desplegaba lentamente en el horizonte, bañando la tierra ensangrentada con un resplandor dorado. Las últimas gotas de lluvia caían de las hojas y se deslizaban por su piel fría. Itadori permaneció arrodillado en el lodo, sus ojos enrojecidos, su respiración entrecortada por el llanto. Había pasado una hora desde su desgarrador grito, desde que su dolor había sido liberado en el aire quieto de la mañana. Pero el tiempo no se detendría para él. La culpa y la rabia eran solo peso muerto si no las usaba para moverse hacia adelante. Respiró hondo, sintiendo la humedad de la tierra y el hierro en el aire. Su semblante cambió. La tristeza y la desesperación fueron barridas por la fría determinación. No tenía más opción. Sukuna le había arrebatado todo rastro de inocencia, pero aún le quedaba algo: su objetivo. Destruir a Katsuki. Erradicarlos a todos, uno por uno. No solo por venganza, sino para asegurarse de que nadie más sufriera lo que él había presenciado. Itadori se levantó lentamente, sintiendo el peso del barro adherido a su ropa rota. Su cuerpo dolía, su mente estaba agotada, pero su resolución se había vuelto inquebrantable. Tal vez no acabaría con Itachi. Le debía la vida. Pero los demás, Pain, Obito, todos ellos pagarían con sangre. Dentro de él, Sukuna observaba con una sonrisa de satisfacción. Lo había logrado. Había esculpido un cambio en Itadori, lo había moldeado de la manera que deseaba. Se salió con la suya, y aunque su risa resonaba solo en el interior de su recipiente, su eco se sentía en la nueva mirada de Itadori. Más fría. Más determinada. Más peligrosa. El camino de la venganza acababa de empezar. Mientras tanto, en la aldea de la hoja, algo inquietante se gestaba. En la oficina de la Hokage, Tsunade discutía con Naruto y compañía sobre los próximos movimientos de la aldea cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe. Un ninja irrumpió en la sala, su respiración agitada, su piel pálida como si hubiera visto la muerte misma. Sus ojos reflejaban miedo puro, un terror visceral que contagiaba la habitación. Hokage-sama. Jadeó el hombre, inclinándose sobre sus rodillas. Un desastre. Tsunade frunció el ceño, cruzando los brazos con severidad. Habla, ordenó con voz firme. El ninja tragó saliva, intentando recuperar el aliento. Había sobrevivido a la masacre en aquel poblado, había sido testigo del horror puro.
Su voz tembló cuando comenzó a relatar. Fue hace 5 horas un pueblo entero desaparecido, un solo hombre lo hizo. Un demonio de ojos rojos y marcas en su cuerpo. Su poder no era normal. Y había otro, un joven de cabello rosado, era una bestia. Lo vi aniquilar a mis compañeros sin dudarlo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Shikamaru frunció el ceño. Kakashi observó con atención, pero su expresión no mostraba reconocimiento. Ese tipo, susurró Naruto con voz tensa. Lo conozco. Todos giraron la cabeza hacia él. Hace un tiempo me prometió ayudarme a destruir a Katsuki y rescatar a Gaara. Pero nunca llegó al encuentro. Naruto apretó los puños. En ese momento pensé que me había mentido. Pero algo en mí siempre supo que algo se interpuso en su camino. Tsunade intercambió una mirada con Kakashi. Si lo que el ninja decía era cierto, entonces ese joven de cabello rosado no era un simple renegado. Y ahora, la aldea entera sabía de su existencia. Itadori Yuji estaba en problemas, grandes problemas. Tsunade abrió el libro bingo con expresión sombría. Sus ojos recorrieron las páginas hasta que encontró el nombre que buscaba. Este chico, murmuró, pasando el dedo sobre la información. Aquí está rango S, uno de los más peligrosos. Puede que haya estado de nuestro lado en algún momento, pero no. Él y ese otro sujeto masacraron a gente inocente. Permaneció en silencio por un momento, cerrando el libro con firmeza antes de hablar con decisión. Formaremos un escuadrón de élite para traer vivo o muerto a Yuji Itadori y a su cómplice. La atmósfera en la habitación se tensó al instante. La gravedad de la situación pesaba sobre todos. Yo me encargo. La voz de Jiraiya rompió el silencio. Su tono era serio, sin rastro de la jovialidad habitual en él. Tsunade lo miró fijamente. Jiraiya continuó con la misma firmeza. Yo traeré a ese muchacho aquí, la verdad, me intriga de lo que es capaz. Naruto se adelantó de inmediato, su voz llena de determinación. Voy contigo. No puedes detenerme, Ba-chan. Pero Tsunade golpeó el escritorio con fuerza, su mirada ardía con autoridad. No irás a ninguna parte, Naruto. Espetó con severidad. Es demasiado peligroso. Ese chico ya no es la persona que conociste. No lo sabes. Gritó Naruto, con los ojos encendidos de furia. Yo sé que sigue ahí. Sé que Itadori no haría algo así. Los hechos dicen lo contrario, dijo Kakashi en voz baja, aunque su tono no era de dureza, sino de preocupación. Jiraiya puso una mano sobre el hombro de Naruto, deteniéndolo con calma. Tranquilo, muchacho. Yo hablaré con él y si aún queda algo de la persona que crees conocer, lo descubriré. Naruto apretó los dientes, impotente ante la decisión ya tomada. Tsunade asintió y miró a Jiraiya con determinación. Parte de inmediato. Encuéntralo antes que sea demasiado tarde. Jiraiya no dijo más. Dio media vuelta y salió de la oficina con paso decidido. La búsqueda de Itadori Yuji había comenzado. La escena se traslada a una colina desolada, donde una figura de capa negra permanece sentada, observando en silencio el horizonte. Itadori Yuji mantiene la mirada fija en la distancia, su semblante frío y decidido. Detrás de él, figuras encapuchadas emergen de las sombras, empuñando espadas afiladas con determinación. Uno de los encapuchados da un paso adelante y habla con voz grave. ¿Cuál es el plan, señor? Itadori levanta lentamente su mano y señala en la lejanía. Bajo la neblina y la llovizna, se divisa la silueta de la aldea de la lluvia. Un lugar que se rumorea alberga a Pain. El viento sopla fuerte, agitando la capa de Itadori mientras este responde con tono firme. Flashback. Un sendero rocoso y solitario se extiende entre los árboles oscuros. Itadori camina con paso cansado, su mente perdida en pensamientos hasta que el sonido de hojas crujientes le alerta. Figuras emergen de entre las sombras, sus miradas fijas en él con una mezcla de admiración y cautela. Un hombre alto, de rostro parcialmente oculto bajo su capucha, se adelanta y se detiene justo frente a él. Su voz es profunda y calculadora. Así que fuiste tú quien mató a 100 ninjas del clan de los 7 sables, junto con su líder, ¿eh? Las palabras del hombre hacen eco en la mente de Itadori, llevándolo de regreso a un recuerdo enterrado. Hace aproximadamente un año, en su segundo día en este mundo, aún débil e inexperto, había caído en manos de ninjas renegados. El enfrentamiento fue brutal, su cuerpo no podía seguir el ritmo de sus oponentes. En un instante de desesperación, sintió la conciencia de Sukuna apoderarse de su cuerpo. Sacudiéndose el recuerdo, Itadori exhala pesadamente y responde, con una mezcla de cansancio y desafío. ¿Y qué si fui yo? ¿Qué harán al respecto? Itadori se mantuvo en su sitio, su respiración controlada a pesar de la tensión del momento.
Frente a él, los ninjas del clan de los 7 sables lo rodeaban, sus miradas afiladas como las hojas que portaban. Su líder, un hombre de complexión fuerte y cicatrices marcadas en el rostro, lo observaba con cautela. Tú fuiste quien masacró a todos esos, y mataste al líder alfa. Nosotros seguimos al más fuerte y tú. Su voz resonó en el sendero rocoso, impregnada de un respeto forzado y la sombra de la incertidumbre. El silencio se extendió por unos segundos, solo roto por el silbido del viento entre los árboles. Los otros guerreros esperaban, expectantes, observando el más leve movimiento de Itadori. Algunos apretaban los puños con fuerza, como si aún no estuvieran convencidos de la posición en la que se encontraban. Itadori no apartó la vista del hombre, su mente trabajando rápidamente. Sabía que si mostraba debilidad, lo destrozarían en un instante. Sukuna rió en su interior, su burla retumbando en la conciencia de Itadori. ¿Y yo qué? Respondió al fin, su tono carente de emociones. Si siguen al más fuerte, entonces decidan ahora mismo si eso me incluye a mí o no. El líder del clan de los 7 sables mantuvo su expresión seria antes de sonreír levemente. Interesante, muy interesante. Sus ojos se encendieron con una chispa de desafío, como si acabara de encontrar una bestia digna de ser domada. Los guerreros intercambiaron miradas entre sí. Sus posturas se relajaron apenas, pero aún con la cautela propia de depredadores al acecho. El líder del clan finalmente dio un paso al frente y habló con voz firme. Entonces demuéstralo. Itadori juntó sus manos lentamente y pronunció en voz baja. Extensión de dominio, infierno silente. La escena se oscureció. El tiempo pareció detenerse. Cuando la imagen se aclaró nuevamente, los ninjas yacían en el suelo, derrotados, sus ojos abiertos en una mezcla de terror y desconcierto. No era un genjutsu. No era un truco sucio. Lo que habían presenciado dentro de ese dominio desafió cualquier lógica que conocieran. Dentro de ese espacio oscuro, las paredes inexistentes flotaban en la nada, cubiertas de rostros con expresiones indiferentes que susurraban murmullos que taladraban la mente, generando un dolor insoportable. Los rostros tristes extendían brazos desde sus bocas, tratando de aferrarse al enemigo, drenando su energía, debilitándolos con cada contacto. Y las caras enojadas, sus gritos desgarradores perforaban los oídos, desorientando a quienes escuchaban, hundiéndolos en un abismo de pánico. Allí dentro, el aire se volvía denso y pesado, cada movimiento era una carga, cada segundo se sentía como una eternidad. La sensación de ser observado desde todas direcciones paralizaba el alma, como si algo oculto en la penumbra estuviera esperando el momento exacto para atacar. Eso era, el infierno silente. El líder del clan de los 7 sables se apoyó en una de sus espadas para levantarse. Su respiración era pesada, su cuerpo aún temblaba por la experiencia vivida dentro del infierno silente. Miró a Itadori con una mezcla de respeto y temor antes de hablar. Entonces, te seguiremos de ahora en adelante. Eres el nuevo líder del clan de los 7 sables, sus palabras resonaron con solemnidad mientras caía de rodillas. Uno a uno, los demás guerreros hicieron lo mismo, inclinando la cabeza en señal de lealtad absoluta. Itadori los observó en silencio. No había esperado ese desenlace. Su intención no era liderar a nadie, solo había respondido a una amenaza como lo había hecho siempre. Con fuerza, con la abrumadora presencia de Sukuna resonando en su interior. Sin embargo, ahí estaban, guerreros endurecidos por la vida, por la violencia, por el código del más fuerte. Y ahora, lo consideraban su líder. Respiró hondo, cerrando los ojos un instante. Sukuna se rió dentro de su mente. Mira lo que has conseguido, mocoso. Una manada de perros fieles que se inclinan ante ti. Qué irónico, ¿no te recuerda a alguien? Itadori apretó los puños, ignorando la burla. Levantó la mirada, fijándose en los rostros de aquellos hombres. No los consideraba aliados, ni siquiera los veía como camaradas, pero podrían ser útiles para su objetivo final, acabar con Akatsuki. Si van a seguirme, hay algo que deben entender, habló con firmeza. No me interesa su lealtad ciega ni sus juramentos vacíos. No soy su salvador ni su mentor. Si me siguen, es porque comparten mi objetivo, no porque quieran un líder al que idolatrar. Los ninjas se miraron entre ellos, asimilando sus palabras. El líder, aún arrodillado, levantó la cabeza y sonrió de lado. Eso es justo lo que necesitamos. Un líder que no se deje llevar por sentimentalismos. Solo dime cuál es el primer paso. Itadori suspiró. No tenía otra opción. Si realmente querían seguirlo, entonces los usaría para su misión. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles ennegrecidos.
Nuestro objetivo es Akatsuki. Y el primer paso es encontrar a Pain. Los hombres asintieron sin dudar. Había nacido una nueva alianza, una oscura y peligrosa, pero con un propósito claro. El flashback comenzó a desvanecerse, regresando a la realidad. De vuelta en la colina, la lluvia había cesado. Itadori permanecía sentado, observando la aldea de la lluvia a la distancia. Detrás de él, los guerreros esperaban instrucciones. «Es hora de movernos», ordenó, poniéndose de pie. Sin decir nada más, los encapuchados lo siguieron, deslizándose en las sombras de la noche. La cacería de Akatsuki había comenzado. La escena se abre con un campo devastado, la tierra resquebrajada y llena de cráteres como si docenas de explosiones hubieran sacudido el lugar. El olor a pólvora y tierra quemada impregnaba el aire. En el centro de ese campo de batalla, una figura se retorcía en el aire, suspendida por una sola mano. Satoru Gojo sujetaba a Deidara del cuello con una facilidad pasmosa, como si sostuviera un muñeco de trapo. Sus ojos, ocultos tras su característico vendaje, observaban con indiferencia mientras el miembro de Akatsuki pataleaba en el aire, tratando de liberarse. «Tienes una boca demasiado grande para alguien que está al borde de la muerte». La voz de Gojo era relajada, casi burlona, pero la presión de sus dedos aumentó apenas un poco, haciendo que Deidara soltara un gruñido de dolor. «TSH, maldito. Suéltame, bastardo», gruñó Deidara, con la respiración entrecortada. Su capa de Akatsuki estaba desgarrada, cubierta de polvo y sangre. Su brazo derecho temblaba por el esfuerzo de intentar liberar su cuello, pero no tenía forma de oponer resistencia. Gojo ladeó la cabeza con curiosidad. No creo. Pero dime, ¿dónde está Itadori Shuji? El artista explosivo escupió sangre y rió con burla. ¿Crees que te lo diré, idiota? Ja. No te hagas ilusiones, MMH. Gojo suspiró teatralmente y, con un movimiento veloz, arrojó a Deidara contra el suelo con una fuerza brutal. El impacto levantó una nube de polvo y dejó al ninja aturdido, tosiendo con dificultad. Antes de que pudiera moverse, Gojo ya estaba sobre él, una rodilla presionando su pecho con una fuerza suficiente para romperle las costillas si quisiera. ¿Sabes lo que más odio de los tipos como tú?, murmuró Gojo, inclinándose hacia él. Que creen que pueden jugar conmigo. Su tono seguía siendo ligero, pero algo en su voz era aterradoramente frío. Deidara intentó reír de nuevo, pero el dolor le cortó la voz. Aunque me mates, no te diré. Gojo chasqueó la lengua. ¿Matarte? ¿Qué cliché sería eso? Lo mío es hacer que hable sin necesidad de ensuciarme las manos. Extendió una mano y, de inmediato, la presión del aire cambió. La gravedad pareció volverse insoportable alrededor de Deidara, como si el espacio mismo lo estuviera aplastando. Su visión se distorsionó, su cabeza comenzó a latir con un dolor punzante. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó, sintiendo cómo su cerebro parecía retorcerse dentro de su cráneo. Gojo sonrió. Infinito no solo es defensa. También es presión. Y créeme, puedo hacerte sentir como si tu cuerpo estuviera siendo triturado por 1000 toneladas de roca sin siquiera tocarte. Sus palabras eran tranquilas, pero el mensaje era claro. Hablar o sufrir. Deidara apretó los dientes. El dolor era insoportable, la distorsión en su percepción lo hacía sentir como si el mundo estuviera partiéndose en dos a su alrededor. Su orgullo lo impulsaba a resistirse, pero su cuerpo tenía un límite. Basta. Está bien, hablaré, maldición. Escupió con desesperación. Gojo relajó la presión de inmediato, como si nada hubiera pasado. Así me gusta. Se acomodó en cuclillas, mirándolo con una sonrisa casi amistosa. Ahora, cuéntame todo lo que sabes sobre Itadori. Deidara respiró agitadamente, sintiendo todavía el eco del dolor en su cuerpo. Ese mocoso, tiene algo dentro de él. Un demonio o lo que sea. Lo llamaron Sukuna. Es una bestia aterradora. Gojo no mostró sorpresa. Sigue. Quizá me lo entrenó hace un tiempo. Era fuerte, pero algo cambió en él. Mató a Sasori en una misión donde debían masacrar un pueblo, pero el chico se negó a hacerlo y terminó peleando contra él. Volvió con Pain y le mintió, dijo que Sasori se había rebelado. Desde ese día, su único objetivo fue acabar con Akatsuki. Gojo escuchaba en silencio, pero su sonrisa se había desvanecido. Esto era más grave de lo que imaginaba. Pain le dio una misión junto a Idan para capturar a un tal Naruto Uzumaki. En esa misión, Itadori mató a Idan, lo enterró en pedazos en un agujero. Después, se reunió con ese Naruto y planearon rescatar a un tal Gaara, que estaba en nuestras manos.
Pero antes de que pudiera llegar a la guarida, Obito lo interceptó y pelearon a muerte en el Valle del Fin. Lo mató. Gojo alzó una ceja. Interesante. Y sin embargo, aquí estoy, buscando a alguien que supuestamente está muerto. Deidara asintió con dificultad. Todos en Akatsuki se enteraron después de que estaba vivo. Nadie sabe cómo volvió, pero luchó contra Sasuke Uchiha y Orochimaru. Suponen que Orochimaru tuvo algo que ver con su resurrección. Gojo reflexionó en silencio. Así que está vivo, y cada vez más enredado en este mundo. Se puso de pie, estirándose. Gracias por la información, Deidara-kun. Has sido de gran ayuda. Deidara lo miró con furia. Bastardo. ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? Gojo sonrió, pero su expresión era más sombría de lo habitual. Depende. ¿Quieres una oportunidad de vivir? Deidara entrecerró los ojos. ¿Qué insinúas? Gojo lo miró fijamente. Voy a encontrar a Itadori. Y si sigues con Akatsuki, algún día te encontraré de nuevo. Y te aseguro que no te gustará ese encuentro. Así que decide. El silencio se prolongó entre ambos, solo roto por el viento que removía el polvo del campo devastado. El interrogatorio había terminado. Pero la caza apenas comenzaba. Satoru Gojo sujetó con una sola mano el cuello de Deidara, levantándolo del suelo como si no pesara nada. El ninja de Akatsuki jadeaba, sintiendo la presión de la mano de Gojo cerrarse como un yugo de hierro. Te lo preguntaré una última vez, dijo Gojo, con su tono relajado pero implacable. ¿Sigues siendo parte de Akatsuki o decides dejarlos atrás? Deidara escupió sangre y sonrió con la mitad de su boca rota. Sus ojos azules brillaban con una furia inquebrantable. Akatsuki es lo único que tengo, arte es explosión, y mi mayor obra aún no ha terminado. Gojo suspiró, como si hubiera esperado otra respuesta. Sin previo aviso, relajó su agarre y dejó que Deidara cayera de rodillas al suelo. El artista jadeó, intentando recuperar el aliento, pero antes de poder moverse, sintió un cambio en el aire. Al alzar la vista, vio el rostro de Gojo oculto tras su venda, pero con una sonrisa desprovista de calidez. Mala elección, susurró Gojo. Antes de que Deidara pudiera reaccionar, una presión invisible lo aplastó contra el suelo. Su cuerpo entero crujía bajo el peso de una fuerza indescriptible. Intentó activar sus sellos explosivos, pero sus dedos no respondían. Apenas pudo pronunciar un último basta no para antes de que, en un parpadeo, su cuerpo fuera reducido a cenizas por una energía devastadora. Gojo se quedó mirando el lugar donde había estado Deidara. Eso fue más rápido de lo que esperaba, murmuró para sí mismo. Luego, sin mirar atrás, desapareció en un destello de velocidad, dejando atrás solo el eco de su poder y el vacío de una muerte sin honor. La lluvia golpeaba los techos de la aldea de la lluvia con una monotonía implacable, cada gota resonando contra las láminas de metal y la piedra fría de los edificios. En un callejón estrecho y oscuro, una figura avanzaba lentamente. Su capa negra, empapada, goteaba a cada paso, y sus ojos, normalmente llenos de determinación, ahora reflejaban un vacío insondable. Itadori Yuji caminaba en silencio. El sonido de sus botas chapoteando en los charcos se mezclaba con el murmullo lejano de la vida en la aldea. Mercenarios encapuchados se movían por las calles, refugiándose bajo los tejados. Espías de Akatsuki acechaban en las sombras. Pero nada de eso le importaba. En su mente, los recuerdos llegaban como relámpagos en la tormenta. Megumi su expresión tranquila y su lealtad inquebrantable. Nobara su risa descarada y su fuerza indomable. Gojo su arrogancia, su confianza, su inquebrantable poder. Panda, Yaga, Inumaki. Su mundo. Su hogar. Pero esos rostros se desvanecían, devorados por otros. Por aquellos a los que no pudo salvar. La niña de cabello rosa, con su pequeño paraguas de papel. Su madre, que la sostuvo con desesperación antes de ser consumida por el fuego. Las docenas de cuerpos, reducidos a cenizas, a polvo en la tempestad de su cuna. Su estómago se retorció con asco. Cerró los ojos, deteniéndose bajo un pequeño toldo raído. El agua resbalaba por su rostro, mezclándose con el sudor frío de la culpa. Esto podría ser el final. La batalla contra Pain no era solo un enfrentamiento contra Akatsuki. Era la culminación de todo. De su lucha. De su sufrimiento. De su odio hacia esa maldita organización y el monstruo que llevaba dentro. Si muero aquí, ¿qué importará? Sukuna se rió en su interior, con esa burla venenosa que le hacía hervir la sangre. Otra vez con ese sentimentalismo barato. Das asco. Yuji apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. No respondió.
No tenía energía para discutir. Levantó la vista. A lo lejos, entre la neblina de la lluvia, la torre de Pain se alzaba como un monumento al sufrimiento. Un recordatorio de lo que debía hacer. La última batalla estaba cerca, y con ella la respuesta que tanto había buscado. El viento soplaba con fuerza sobre los extensos llanos, levantando remolinos de polvo y hojas secas. A lo lejos, el horizonte estaba cubierto por nubes pesadas, presagio de la lluvia incesante que cubría la aldea oculta entre la tormenta. Un hombre caminaba con paso firme, las manos en los bolsillos de su uniforme azul. Su venda negra cubría sus ojos, pero su postura era relajada, casi despreocupada. Satoru Gojo avanzaba sin prisa, con una sonrisa confiada en los labios. Llevaba meses rastreando información, interrogando a mercenarios, infiltrando bases secretas y descifrando pistas crípticas sobre el paradero de ese tal Pain. Todo apuntaba a un solo lugar: la aldea de la lluvia. TSK chasqueó la lengua mientras alzaba la vista al cielo grisáceo. La maldita lluvia no se detiene en ese lugar, ¿verdad? Va a arruinarme el peinado. Se encogió de hombros y siguió caminando. En el fondo, había algo en su pecho que no terminaba de encajar. Un presentimiento extraño, un escalofrío en la espina dorsal que rara vez sentía. Pero lo ignoró. Después de todo, ¿qué podría pasar? Se dijo a sí mismo con una sonrisa confiada. Soy el más fuerte. Aceleró el paso, sintiendo la humedad en el aire. La aldea ya no estaba tan lejos. Muy por debajo de la tormenta, en un rincón oscuro de la aldea de la lluvia, una risa baja y burlona resonó en la mente de Itadori. Sukuna sonreía. Él también lo había sentido. Esa energía, esa presencia inconfundible. Esto se va a poner bueno, susurró con diversión. En lo alto de una colina, entre las sombras, Itadori Yuji observaba la enorme torre que se alzaba en el centro de la aldea, el trono de Pain. Ya casi es hora, susurró para sí mismo. Su plan estaba en marcha. Mientras él se infiltraba en la torre, sus hombres, los guerreros del clan de los 7 sables, se movían sigilosamente por los cimientos del edificio. Colocaban papeles bomba en puntos estratégicos, preparando una explosión masiva que colapsaría la estructura desde su base. La señal vendría de él. En el momento exacto, detonaría la torre y se aseguraría de que Pain cayera con ella. Respiró hondo, ajustando su capa. Se sentía extraño, como si alguien estuviera observándolo. Pero era normal, estaba en territorio enemigo. No podía permitirse dudar. Con un último vistazo al edificio, se deslizó entre las sombras, desapareciendo en la lluvia. Desde lo alto de la torre, en una habitación oscura iluminada apenas por una tenue luz anaranjada, 2 figuras observaban la aldea. Un hombre de cabello anaranjado, con múltiples perforaciones en su rostro, se mantenía inmóvil junto a una ventana. Su mirada fría se perdía en el aguacero, sintiendo cada gota que caía. Pain no necesitaba ojos para ver. Él está aquí, murmuró, su voz grave y serena. A su lado, Conan, con sus ojos afilados y serios, asintió. ¿Quieres que lo elimine? Pain negó lentamente con la cabeza. No. Dejemos que siga adelante, quiero ver hasta dónde puede llegar. Cerró los ojos, sintiendo cada movimiento, cada pisada. Yuji Itadori creía que tenía el control. Pero en esta aldea solo había un dios. Itadori aterrizó con suavidad en el borde de la ventana, su respiración controlada a pesar de la adrenalina recorriendo su cuerpo. El viento frío soplaba a través de la abertura, arrastrando consigo el eco lejano de la lluvia, golpeando los tejados de la aldea. Se deslizó al interior de la torre, cayendo en cuclillas. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad del pasillo ante él. Algo no estaba bien. No había guardias. No había sonido de pasos, ni respiraciones contenidas, ni siquiera el eco de movimiento en los pisos superiores. Todo estaba en silencio. La sensación de ser observado se intensificó. Avanzó lentamente, sus pies apenas rozando el suelo para no hacer ruido. Se mantuvo pegado a las paredes, observando cada rincón, cada sombra. Pero no encontró a nadie. Pain debía estar en la cima. Lo sabía. Lo sentía. Cada paso que daba en la penumbra lo acercaba más a su destino y a una verdad que no estaba seguro de querer descubrir. Itadori llegó al último piso de la torre, su corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la tensión en el aire. Frente a él, una gran puerta doble de metal oscuro se erguía, imponente. Tomó una respiración profunda, colocando ambas manos sobre la fría superficie y empujó con fuerza. Las puertas se abrieron de golpe, dejando escapar un leve rechinar que resonó en el vasto salón. Allí, en lo alto de una plataforma, sobre un trono de metal y piedra, estaba él, Pain. Su postura era estoica, su mirada helada.
Los múltiples piercings en su rostro resaltaban aún más la severidad de sus ojos de Rinnegan, que lo observaban sin emoción alguna. A su lado, de pie, con expresión serena pero atenta, estaba Conan, la mujer de cabello azul y mirada penetrante. La lluvia seguía cayendo afuera, la luz de los relámpagos filtrándose por las ventanas altas, iluminando la escena con destellos momentáneos. Pain habló primero, su voz grave y solemne. Yuji Itadori, has llegado hasta aquí. Itadori no respondió de inmediato. Su respiración era controlada, su mirada firme. Dio un paso adelante. Vine por ti, Pain. Conan entrecerró los ojos, evaluando cada uno de sus movimientos. Pain, en cambio, permaneció inmóvil. ¿Por mí?, repitió, sin cambiar su tono. Itadori apretó los puños. Voy a acabar con Akatsuki. Y todo empieza contigo. El silencio se hizo pesado. Pain apenas inclinó su cabeza, como si meditara las palabras de Itadori. Luego, se levantó lentamente de su trono, su capa ondeando levemente con su movimiento. Tienes un odio profundo en tu corazón, dijo Pain. ¿Crees que la venganza te traerá paz? Itadori frunció el ceño. No se trata de venganza. Se trata de detener el sufrimiento que ustedes han causado. Pain cerró los ojos por un instante, como si las palabras de Itadori fueran insignificantes ante su propia visión del mundo. Luego, al abrirlos nuevamente, habló con su tono implacable. El sufrimiento es la única forma en que la humanidad encuentra la paz. La guerra, el dolor, la desesperación, solo a través de ellos se logra el verdadero entendimiento. Itadori sintió que la rabia le quemaba el pecho. No me des tus malditas excusas. No tienes derecho a jugar con la vida de las personas. Pain bajó un escalón, acercándose lentamente. Tú, que llevas un demonio en tu interior, deberías entenderlo mejor que nadie. La mención de Sukuna hizo que Itadori apretara los dientes. No soy como él, gruñó. Conan intervino, su voz tranquila pero llena de advertencia. Yuji Itadori, has cometido un error al venir aquí. Pain asintió. Es momento de que comprendas el verdadero significado del dolor. En ese instante, una fuerza invisible presionó el aire. El suelo crujió bajo los pies de Itadori. Pain había decidido pelear. La tormenta rugía afuera, como si el cielo mismo presintiera la colisión de dos fuerzas implacables. Conan dio un paso atrás, su mirada fija en Pain, quien no apartaba los ojos de Itadori. Ella sabía que no debía interferir. Esta batalla no era suya. Itadori flexionó las piernas, su cuerpo vibrando con una energía feroz. Un leve brillo rojizo, mezcla de chakra y energía maldita, danzaba alrededor de sus puños. El aire a su alrededor se distorsionó. Pain levantó la mano lentamente. Shinra Tensei. La onda de choque invisible explotó desde su palma. El suelo se quebró en 1000 pedazos, mientras una presión monstruosa se abatía sobre Itadori. Pero él ya no estaba ahí. Con una velocidad inhumana, esquivó la técnica deslizándose hacia un lado, dejando una estela de aire rasgado. Apareció al instante frente a Pain con un puño cargado de energía maldita. Destello negro. Su golpe impactó con la fuerza de un cataclismo. La torre entera crujió, las paredes se fracturaron como cristal. El suelo debajo de Pain se hundió por la brutalidad del impacto. Pero Pain no se movió. Un segundo antes de recibir el golpe, uno de los 6 caminos había aparecido frente a él. El camino Asura recibió el impacto en su lugar y su cuerpo se partió en dos con un estallido de sangre y metal. Itadori chasqueó la lengua. ¿Títeres, eh? Pain elevó la mano de nuevo. Banshee Tenin. Una fuerza irresistible arrastró a Itadori hacia Pain. Su cuerpo fue lanzado como un proyectil directo hacia las manos del camino Preta, quien lo atrapó en un agarre de hierro. Pero Pain subestimó la brutalidad de su oponente. No me toques, maldito cadáver. El brazo de Itadori explotó con energía maldita, y de un solo movimiento, le arrancó la cabeza al camino Preta con sus propias manos. El cuerpo sin vida cayó al suelo mientras Itadori aterrizaba de pie, jadeando con furia. Pain permaneció impasible. Tus ataques son poderosos, pero no entiendes la verdadera naturaleza de la desesperación. De pronto, el camino Naraka levantó su mano. El suelo se resquebrajó y una gigantesca cabeza demoníaca emergió de la nada. El rey del infierno devoró los restos del camino Preta y un segundo después, lo escupió de vuelta, completamente restaurado. Los ojos de Itadori se abrieron con incredulidad. ¿Regeneración? Pain inclinó levemente la cabeza. Esto es el poder de Dios. Itadori apretó los dientes. Pues veamos qué tan divino eres, cuando estés dentro de mi mundo. Juntó las manos lentamente. Extensión de dominio. La habitación entera se oscureció de golpe. Pain sintió el cambio de inmediato. No era un simple genjutsu, ni un jutsu ilusorio.
Este era un espacio completamente diferente, donde la realidad misma se distorsionaba. Los muros de la torre desaparecieron y en su lugar solo había un abismo de sombras. De la oscuridad surgieron incontables rostros flotantes. Las caras indiferentes comenzaron a susurrar. Pain, a pesar de su control absoluto, sintió un leve malestar en su cabeza. Las voces no tenían sentido, pero su sonido perforaba su mente como agujas. Entonces, las caras enojadas gritaron. Un estruendo aturdidor invadió el dominio, sacudiendo incluso la mente del impasible líder de Akatsuki. Su visión se distorsionó por un instante. Y luego, las caras tristes abrieron sus bocas y de ellas emergieron manos fantasmales que se extendieron como tentáculos hacia los 6 caminos. Pain reaccionó rápidamente. Shinra Tensei. La explosión de repulsión destrozó a las manos espectrales, pero más surgieron en su lugar. El dominio estaba devorando lentamente su equilibrio. Pain frunció el ceño. Interesante. Pero Itadori aún no había terminado. Desde la más profunda oscuridad del dominio, emergió una figura. Un ser deforme, una abominación nacida de todo el odio y sufrimiento que Itadori había acumulado. Su rostro estaba formado por todas las expresiones del dominio: indiferencia, tristeza, rabia. Y su voz era la combinación de todos los susurros, gritos y llantos. Pain, por primera vez en años, sintió que su control absoluto estaba en peligro. Itadori sonrió, con los ojos encendidos en una furia inhumana. Te presento el juicio silente. Y con esas palabras, el ser monstruoso se abalanzó sobre Pain. El juicio silente rugió con una amalgama de voces discordantes mientras se lanzaba contra Pain. Su cuerpo deforme se retorcía en la oscuridad del dominio, con su rostro fracturado en múltiples expresiones de agonía y rabia. Pain no se inmutó. Chibaku Tensei. De su palma, una esfera negra se disparó hacia el techo del dominio. Itadori sintió un cambio inmediato. El espacio mismo se alteró cuando una fuerza gravitacional abrumadora comenzó a atraer todo a su epicentro. Fragmentos del dominio, las caras flotantes y el juicio silente fueron arrastrados hacia la esfera en el aire, mientras el suelo se elevaba como si la realidad estuviera siendo arrancada de cuajo. Pain planeaba sellar su dominio dentro de su propio jutsu. Itadori sintió la presión tirando de su cuerpo. Sus pies se levantaron del suelo. TSH, así que este es su juego. El juicio silente se aferró al suelo con sus múltiples brazos, resistiendo la atracción gravitacional, pero su cuerpo comenzaba a fracturarse bajo la presión. Pain lo observaba desde abajo. Perecerás bajo el peso de tu propio poder. Los 6 caminos ya se habían reubicado estratégicamente alrededor del dominio. En sincronía perfecta, el camino humano y el camino animal se preparaban para emboscar a Itadori en cuanto perdiera estabilidad. Pero Itadori no tenía intención de caer en la trampa. No tan rápido, maldito dios de pacotilla. Un aura de energía maldita estalló a su alrededor. Sus músculos se tensaron mientras luchaba contra la fuerza de la gravedad. Sus ojos ardían con pura determinación. No voy a perder. Con un grito feroz, su energía explotó en todas direcciones. El juicio silente, sintiendo la furia de su creador, abrió la boca y soltó un rugido que rompió la estructura misma del dominio. Las caras enojadas en el fondo del abismo gritaron al unísono, y el sonido destrozó el propio Chibaku Tensei. Pain entrecerró los ojos. ¿Rompió mi jutsu con vibraciones de sonido? La esfera negra en el cielo tembló y estalló en 1.000.000 de fragmentos. El dominio se disipó y ambos combatientes regresaron a la realidad dentro de la torre en ruinas. Pain ya tenía su siguiente movimiento preparado. Camino animal. De la nada, múltiples invocaciones aparecieron alrededor de Itadori. Un rinoceronte gigante, un perro de múltiples cabezas, un camaleón invisible y un crustáceo colosal. ¿Intentas abrumarme con números, Itadori se flexionó, y su cuerpo pareció vibrar antes de desaparecer en un destello de velocidad. El rinoceronte apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el puño de Itadori, cubierto en energía maldita, impactó su cráneo con la fuerza de un meteorito. ¡Bum! El animal explotó en una lluvia de sangre y chakra antes de desvanecerse en uno. El perro de múltiples cabezas saltó sobre Itadori, pero con un rápido giro, el juicio silente emergió de su sombra y lo atrapó con sus brazos salidos de bocas llorosas. Itadori aprovechó el momento. Su puño atravesó el aire, chocando contra el perro con una explosión de energía. Pero al instante, la criatura se multiplicó en más cabezas, cada una gruñendo con furia. Pain habló desde su trono. Este perro es inmortal. Cuanto más lo golpees, más fuerte se vuelve. Itadori escupió sangre. ¡Qué molestia! De repente, sintió un dolor punzante en su espalda. El camaleón invisible lo había mordido. ¡Tich!
Antes de que pudiera reaccionar, el crustáceo lanzó una ráfaga de agua a presión. El impacto lo hizo volar a través de las paredes de la torre, cayendo hacia el vacío. Pain lo observó caer. Esto termina aquí. Pero de pronto, el juicio silente se agarró a los escombros, jalando con todas sus fuerzas y lanzando a Itadori de vuelta al aire. Itadori giró en pleno vuelo, con una mirada llena de furia. Destello negro. Pain no tuvo tiempo de reaccionar. El puño de Itadori, cubierto en una mezcla brutal de chakra y energía maldita, impactó en el pecho del camino Deva con tal potencia que el estruendo fue ensordecedor. La torre se estremeció hasta sus cimientos. Pain fue lanzado con violencia, estrellándose contra el suelo varios pisos abajo. Su cuerpo crujió contra los escombros. Itadori aterrizó de pie, respirando pesadamente. Desde el polvo y la oscuridad, la voz de Pain resonó con calma. Has demostrado ser digno, pero la justicia de este mundo sigue intacta. De los escombros, los demás caminos se levantaron lentamente. Todos ilesos. Itadori apretó los dientes. Maldita sea. Pain se levantó de entre los escombros con la misma mirada imperturbable de siempre. Solo hay un verdadero sufrimiento y tú aún no lo has comprendido. Levantó la mano una vez más. Shinra Tensei. La explosión de poder fue devastadora. El cielo mismo tembló cuando una onda de choque destruyó la mitad de la torre. Itadori apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser lanzado por el aire, sintiendo su cuerpo fracturarse por la brutalidad del impacto. El campo de batalla se había convertido en un caos absoluto. La torre temblaba, y las explosiones continuaban estallando en la base mientras los cimientos herían. Los escombros caían como una lluvia de muerte, pero ni Itadori ni los caminos de Pain tenían tiempo de preocuparse por ello. La batalla se había trasladado fuera de la torre. Los 6 caminos de Pain se movían con precisión milimétrica, atacando en perfecta coordinación. Cada uno de ellos desempeñaba su función con maestría, obligando a Itadori a mantenerse en constante movimiento. Pain atacó primero. El camino Deva extendió la mano y la presión invisible de Banshee Tenin jaló a Itadori hacia él con una fuerza brutal. Pero esta vez, Itadori estaba listo. Usó el impulso para girar en el aire y lanzar un destello negro directamente a la cabeza del camino Asura, quien se interponía en su trayectoria. Impacto directo. El camino Asura se partió en dos, su cuerpo mecánico destrozado por la energía maldita comprimida en el golpe. Sin perder tiempo, Itadori aterrizó y retrocedió rápidamente para evitar el contraataque de los demás caminos. Pain no reaccionó ante la destrucción del camino Asura. Simplemente observó con su expresión impasible. No importa cuántas veces destruyas un cuerpo, dijo en su tono frío. Mientras el verdadero dolor exista, los cuerpos seguirán luchando. Y, como si respondiera a sus palabras, los restos del camino Asura comenzaron a moverse. Itadori frunció el ceño. Las piezas mecánicas se reconfiguraron, un brazo emergió de entre los escombros, y en cuestión de segundos, el cuerpo del camino Asura se estaba reconstruyendo. Teach, Itadori chasqueó la lengua. Pain dio un paso adelante. No puedes ganar. Pero Itadori no era de los que se rendían. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia adelante, deslizándose bajo un ataque del camino Preta y lanzando un codazo cubierto de energía maldita directo a su pecho. El camino Preta salió disparado hacia atrás, pero justo en ese instante, el camino humano apareció detrás de Itadori, intentando tocar su cabeza para extraerle el alma. Itadori reaccionó por instinto. Giró sobre su eje, atrapando la muñeca del camino humano antes de que pudiera alcanzarlo, y con un grito de esfuerzo, le arrancó el brazo de un solo tirón. ¡Crack! El cuerpo del camino humano se tambaleó, pero antes de que pudiera regenerarse, Itadori giró sobre sí mismo y le propinó un rodillazo en la cara con tal fuerza que lo lanzó contra un edificio cercano. 2 caminos fuera de combate por ahora. Pero Itadori apenas tenía tiempo de recuperar el aliento. El camino animal hizo un sello con las manos, y de repente, varias bestias invocadas aparecieron alrededor de Itadori. Un enorme perro de 3 cabezas saltó sobre él, seguido por un camaleón gigante que se volvía invisible y una bestia pájaro que descendía en picada con velocidad mortal. Otra vez con esto, gruñó Itadori. Saltó hacia el aire, esquivando la embestida del perro de 3 cabezas, y en un solo movimiento, formó un sello con las manos. Extensión de dominio infierno silente. La realidad se oscureció. Pain y los caminos sintieron cómo el espacio a su alrededor cambiaba. Las paredes que no eran paredes comenzaron a manifestarse en la nada, y de ellas emergieron caras grotescas. Las bestias invocadas del camino animal se retorcieron en agonía, afectadas por el dominio. Pain sintió el peso del infierno silente en su conciencia.
Esto otra vez, murmuró. Pero Itadori no le daría tiempo a analizarlo. Se impulsó en el aire, lanzándose hacia Pain con una velocidad que superaba la de cualquier ninja ordinario. Su puño, cubierto en energía maldita y chakra, se dirigía directamente al camino de Va. Pain levantó la mano lentamente. Shinra Tensei. La onda expansiva impactó, pero esta vez Itadori se había preparado. Aprovechó la fuerza de la repulsión para girar en el aire, y en el instante exacto en que su cuerpo alcanzó el punto máximo de retroceso, redirigió la energía maldita a sus piernas y se lanzó de nuevo hacia adelante con el doble de velocidad. Pain apenas tuvo tiempo de ver el puño acercándose a su rostro. Pain salió disparado por los aires, estrellándose contra un edificio. Pero antes de que Itadori pudiera celebrar, sintió una presencia detrás de él. El camino Naraka. Junto a él, el camino Asura, completamente restaurado. Pain había usado el rey del infierno para regenerar sus cuerpos. Todo volvía a empezar. La batalla aún no terminaba. Desde la torre en ruinas, Conan observaba en silencio. Sabía que Pain no perdería tan fácilmente, pero tampoco podía ignorar la fuerza monstruosa de aquel joven. Itadori Yuji era más peligroso de lo que habían imaginado. El combate continuaba sin tregua. Itadori apenas tuvo tiempo de estabilizarse tras el impacto cuando sintió un movimiento a su derecha. El camino Asura se había reconfigurado por completo, y su brazo mecánico se transformó en un cañón de chakra. Una descarga azul ardiente fue disparada sin previo aviso. Itadori reaccionó en el último segundo, inclinando su cuerpo hacia atrás en un ángulo imposible. El rayo de chakra rozó su mejilla, dejando una quemadura humeante. Pero no había tiempo para procesar el dolor. El camino Preta se abalanzó sobre él, con la intención de atraparlo y absorber su energía. Itadori lo vio venir. En un solo movimiento, cargó su puño derecho con una mezcla de chakra y energía maldita y lo estampó en el estómago del camino Preta. Impacto. El cuerpo del enemigo se arqueó, y una onda de choque estalló en el aire, enviándolo directo contra una de las torres colapsadas. Pero la represalia fue inmediata. Banshee Tennin. El camino de Va alzó la mano y la gravedad jaló a Itadori con una fuerza descomunal. Era un movimiento calculado. Justo cuando Itadori fue arrastrado hacia Pain, el camino humano lo esperaba con su brazo regenerado, listo para aferrarse a su cabeza y arrancarle el alma. Pero justo antes de que lo tocara, Itadori hizo lo inesperado. Se inclinó hacia adelante en el aire y mordió su propio brazo. La sangre estalló y el dolor le permitió recuperar el control de su cuerpo por un instante. Lo suficiente para torcerse en el aire y lanzar una patada giratoria brutal al camino humano. ¡Crack! El sonido de huesos partiéndose se perdió en el caos. Pero no había descanso. Una de las enormes bestias invocadas apareció detrás de Itadori. Un toro colosal, con ojos inyectados en sangre y la piel dura como la piedra. Cargó directo hacia él. Itadori no esquivó. En lugar de eso, saltó directamente hacia la bestia. Su puño se iluminó con energía maldita condensada. El golpe conectó en la frente del toro. El impacto fue tan devastador que la cabeza de la bestia implosionó en una nube de sangre y huesos. El cuerpo sin vida del animal se desplomó, y la invocación se disipó. Pero la presión no cesaba. El camino Asura había desplegado un segundo par de brazos mecánicos, y desde su espalda se elevaron múltiples lanzamisiles. Disparo masivo. Docenas de proyectiles surcaron el aire, iluminando la tormenta como meteoros. Itadori corrió directo hacia ellos. Saltó de escombro en escombro, desviando los misiles con golpes certeros o esquivándolos en el último segundo. Uno explotó a pocos metros, lanzándolo contra el suelo. Rodó por el polvo y los escombros, su cuerpo cubierto de cortes y quemaduras. Dolía, pero no podía parar. Se impulsó hacia adelante nuevamente, cubriendo su brazo con una capa aún más densa de energía maldita. Cada fibra de su ser ardía. Cerró el puño y golpeó el suelo con toda su fuerza. La tierra se partió en dos. El camino Asura y el camino Naraka fueron tragados por la grieta colosal. Pero no había tiempo para acabar con ellos. Shinra Tensei. La onda expansiva de Pain desgarró todo a su alrededor. El suelo se pulverizó, los escombros fueron lanzados al aire como si fueran de papel. Itadori sintió la presión devastadora impactar contra su cuerpo. Sus costillas crujieron. Su visión se volvió borrosa. Su cuerpo salió disparado, estrellándose contra un edificio en ruinas. Silencio. Itadori se quedó inmóvil
inmóvil por un instante, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Dolor. Respiró con dificultad, se apoyó en sus rodillas, y con un esfuerzo titánico, se levantó otra vez. Pain seguía allí, imponente, su silueta iluminada por la tormenta. Los caminos de Pain se reagrupaban a su alrededor. Itadori escupió sangre al suelo y se limpió la boca con el dorso de la mano. Esto aún no terminaba. La batalla continuaría. Y solo uno quedaría en pie. La lluvia caía con furia sobre la devastada aldea, mientras el choque entre Itadori y los caminos de Pain alcanzaba niveles inhumanos. El camino animal se abalanzó hacia él con una velocidad brutal, intentando invocar una nueva oleada de bestias. Pero no tuvo oportunidad. En el instante en que su mano se alzó, Sukuna abrió los ojos. Sin previo aviso, el camino animal fue despedazado en un instante. No hubo técnica. No hubo movimiento. Solo muerte. Pain no titubeó. El camino Asura contraatacó de inmediato. Su cuerpo se deformó, liberando un aluvión de misiles que se cerraron en torno a Itadori. No había espacio para escapar. No había tiempo. Pero Itadori no necesitaba tiempo. En una fracción de segundo, cargó chakra en sus piernas y explotó hacia adelante con una velocidad sobrehumana. Los misiles estallaron tras él, pero su objetivo era otro. Pain. El camino Deva alzó la mano. Shinra Tensei. La poderosa onda de rechazo destrozó los escombros a su alrededor y golpeó de lleno a Itadori. Su cuerpo fue lanzado como un proyectil. Atravesó un muro de concreto, luego otro, hasta estrellarse en una estructura metálica, partiéndola en dos. Dolor. Dolor en cada fibra de su ser. Su respiración era errática. Se estaba quedando sin energía maldita. Pero no podía caer aquí. No aún. Pain avanzó lentamente. El camino Naraka resucitó al camino animal, restaurándolo por completo. Itadori apretó los dientes. Si esto seguía así, perdería. No tenía opción. Infierno silente. Las sombras lo devoraron todo. La estructura de la realidad se distorsionó. Y entonces, juicio silente. El aire vibró con un sonido indescriptible. Algo emergió de la negrura. Algo horrible. El ser deforme se alzó sobre Pain y sus caminos. Su presencia oprimía el campo de batalla. Y entonces atacó. Pain alzaba la mano para defenderse. Pero incluso él podía sentirlo. El fin estaba cada vez más cerca. Fuera del dominio. El camino Preta, el único que había quedado fuera de Infierno Silente, levantó su mano en un gesto apenas perceptible. Conan, observando desde la torre, lo vio. Un simple movimiento. Una señal. Conan entendió el mensaje de inmediato. Dolor. Confusión. Caos. El camino Preta no podía hacer nada dentro del dominio, pero aún podía afectar el campo de batalla. Conan debía actuar. Dentro del Infierno Silente. Pain esperaba. Observaba. Calculaba. Cada movimiento de Itadori, cada instante en el que el joven gastaba su energía. Los caminos restantes seguían luchando, pero Pain ya tenía claro que, a este ritmo, el dominio no tardaría en consumirlos por completo. Afuera, el camino Preta había enviado la señal. Nagato lo sabía. Era cuestión de tiempo antes de que Conan ejecutara su parte del plan. Itadori avanzó como un huracán. Sus músculos rugían de fatiga, pero su voluntad se mantenía firme. Pain no cedió. El camino Deva esquivó un golpe demoledor. El camino Asura disparó proyectiles a quemarropa. Itadori giró en el aire, esquivando por centímetros. Un puñetazo impactó contra el camino Naraka. Crack. Su rostro se deformó por la fuerza del impacto. Pero entonces, una ráfaga invisible lo destrozó todo. Shinra Tensei. El propio Infierno Silente se estremeció con la onda de choque. Las caras llorosas se retorcieron en el aire. Las voces se intensificaron. Los caminos restantes fueron lanzados hacia atrás, pero Pain no detuvo su ofensiva. Era ahora o nunca. Itadori sintió su cuerpo desgarrarse. Sangre brotó de su boca. Su visión comenzó a distorsionarse. Y entonces, desde afuera, el estruendo de cientos de explosivos resonó en el aire. Afuera del dominio, Conan permanecía inmutable. Las explosiones rugían detrás de ella. Su cabello azul se agitaba con los vientos de la destrucción. Pain había dado la orden. Debía asegurarse de que el dominio de Itadori colapsara por completo. Ya había desplegado docenas de explosivos, pero no era suficiente. Necesitaré más. Entonces lo notó. Sus dedos, listos para crear más origamis explosivos, se detuvieron. Había algo mal. El camino Preta. Se suponía que debía estar esperando órdenes, pero allí estaba, despedazado. Su cuerpo en el suelo, sin vida. Conan sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién? Su instinto gritó peligro. Y entonces lo oyó. ¿Dónde está Yujiro Itadori, chica de papel? Una voz calmada. Burlona.
Pero lo que realmente hizo que su corazón diera un vuelco, fue la presencia, un peso en el aire, una presión densa, sofocante. Conan giró en el acto, sus ojos se abrieron de par en par, y allí estaba él, un hombre, alto, con un abrigo azul oscuro, elegante, pero cubierto de polvo y sangre ajena, su rostro oculto detrás de una venda, y lo más aterrador, sonreía, como si todo aquello fuera un simple juego. Satoru Gojo, el hombre del que Akatsuki había oído rumores, el hombre que supuestamente cayó en una trampa mortal pero que inexplicablemente sobrevivió, el hombre que ahora estaba frente a ella, completamente ileso, y que la miraba como si ya supiera que iba de ganar. Conan no perdió la calma, a pesar del escalofrío que recorrió su espalda, a pesar de que su instinto le decía que la amenaza frente a ella no era como las demás, mantuvo su compostura. No podía dejarse intimidar. Sin decir nada más, su chakra fluyó con naturalidad, extendiéndose a través de los innumerables fragmentos de papel que se desprendían de su cuerpo. En cuestión de segundos, la humedad de la lluvia dejó de tocarla, su forma física se desvaneció en centenares de hojas blancas flotantes, dispuestas a moverse al menor comando de su mente. Pero, incluso con toda esa preparación, la presión en el aire no desapareció. Aquel hombre de cabello blanco seguía allí, de pie, con las manos en los bolsillos y la misma sonrisa confiada de antes, como si no le importara en absoluto lo que Conan estuviera haciendo. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, su voz firme, sin titubeos. El hombre inclinó la cabeza levemente, como si su pregunta le hiciera gracia. Vaya, ni siquiera se han tomado la molestia de averiguar mi nombre, respondió con calma, levantando una mano y señalando el cadáver del camino preta. Qué descortés de su parte. Conan no respondió. Observó con cautela cada uno de sus movimientos, analizando su postura, la forma en la que su chakra fluía dentro de su cuerpo buscando debilidades. Pero no encontró ninguna. De hecho, era extraño. A pesar de que podía verlo con claridad, no sentía ninguna fluctuación de chakra significativa en él. Era como si no existiera. Gojo sonrió un poco más. Pero no te preocupes. La atmósfera cambió en un instante. Me aseguraré de que recuerdes mi nombre antes de morir. Pain sintió algo que no esperaba. Una perturbación. No dentro del dominio de Itadori. Fuera. Un instante antes, el camino preta seguía de pie, en la posición en la que lo había dejado, esperando el momento oportuno para asistirlo. Y ahora, no quedaba nada de él. Solo fragmentos irreconocibles esparcidos por el suelo. El desconcierto de Pain fue efímero. Su mente analítica trabajó al instante, buscando una explicación, una razón lógica para lo que acababa de ocurrir. El chico de las marcas malditas seguía frente a él, apenas en pie, jadeando, su energía disminuyendo con rapidez. No había sido Itadori. Entonces, ¿quién? Pain no tardó en encontrar la respuesta. Si Conan estaba afuera y aún no se había movido para completar su tarea, solo significaba una cosa: algo la estaba reteniendo. Y si algo había acabado con el camino preta en un abrir y cerrar de ojos, entonces incluso ella podría estar en peligro. Debía salir. Ahora, sin perder más tiempo, Pain ejecutó su plan. Aprovechando el debilitamiento evidente del dominio, canalizó su chakra en una única explosión de fuerza. El espacio distorsionado del infierno silente se resquebrajó de inmediato. Y Pain emergió. Antes de que Itadori pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, su instinto le gritó que algo iba mal. Pero fue demasiado tarde. Shinra Tensei. La onda de choque lo golpeó con una brutalidad indescriptible. Sintió como sus huesos crujían, su piel se desgarraba por la presión, y su cuerpo era lanzado como un proyectil a través de las estructuras de la aldea. 1, 2, 3, 4, 5. Cada impacto contra los edificios le arrancaba el aliento, sus órganos internos se sacudían violentamente dentro de su cuerpo, y cuando finalmente su trayectoria se detuvo, un río de sangre goteaba de su boca. No podía moverse, no podía respirar, y ni siquiera tuvo la oportunidad de ver lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, en el punto de impacto, Gojo Satoru se mantenía de pie, su semblante imperturbable, observando los cuerpos inertes a su alrededor. Los seguidores de Itadori habían intentado atacarlo. Habían intentado defender la torre cuando los había encontrado en su camino, y él se aseguró de eliminarlos sin miramientos. Después de todo, si seguían a Itadori, si se habían unido a él, ¿cómo podría Gojo haberlo sabido? La lluvia caía suavemente, empapando los restos de los guerreros caídos. Gojo apenas les dedicó un último vistazo antes de levantar la mirada hacia la figura de Pain. El líder de Akatsuki estaba allí, en el aire, viéndolo. El Shinra Tensei había sido una advertencia, pero Gojo no era alguien que se dejara intimidar. Oh, murmuró con una sonrisa ladeada.
Así que tú eres el jefe de esta organización de lunáticos. Pain no respondió de inmediato. Solo lo observó. Gojo Satoru. Un hombre de quien no tenían registros. Un hombre capaz de eliminar a una fuerza entera sin el más mínimo esfuerzo. Esto podría ser un problema. El viento húmedo arrastraba la lluvia en ráfagas mientras Gojo Satoru permanecía de pie, con las manos en los bolsillos, bajo la luz opaca de la aldea oculta entre la lluvia. Su cabello blanco, empapado, se pegaba ligeramente a su frente, y sus vendajes oscuros ocultaban la mirada que todos temerían conocer. Pero no podía permitirse perderse en pensamientos ahora. Sus ojos se afilaron detrás de la tela mientras su mente analizaba la situación en cuestión de segundos. Ese chico que salió volando. Era Itadori. Por fin lo encontré. Espero que no esté muerto. Su mandíbula se tensó. Había atravesado un sinfín de obstáculos, había interrogado a criminales, había destrozado guardias enteras de ninjas renegados y, finalmente, estaba aquí. Frente a él, Pain se mantenía en el aire, levitando como un dios que descendía sobre la tierra para impartir juicio. Su aura era imponente, y la presencia de sus caminos, dispuestos estratégicamente alrededor de la torre, le dejaba claro a Gojo que estaba rodeado. A su derecha, Conan no apartaba su mirada de él. Su cuerpo, cubierto de papeles que se movían con la brisa húmeda, parecía estar listo para reaccionar ante cualquier movimiento inesperado. Pero Gojo no estaba preocupado. Él era el más fuerte. Y, aún así, era la primera vez en mucho tiempo que sentía una emoción genuina burbujeando en su interior. No miedo, no duda, sino expectación. Pain inclinó ligeramente la cabeza, su expresión severa permanecía inmutable mientras evaluaba a Gojo. El hombre de cabello blanco irradiaba una confianza insoportable, como si todo estuviera bajo su control. Conan fue la primera en moverse. Un instante. Una fracción de segundo. Sus papeles se desplegaron como cuchillas, disparándose en un enjambre de filosas dagas blancas que surcaban el aire con una velocidad letal. Era un ataque mortal, diseñado para desgarrar la carne hasta convertirla en nada. Pero cuando los papeles llegaron a Gojo, no pasó nada. Conan se quedó helada. Sus ataques no lo estaban tocando. Era como si la realidad misma lo rechazara. Como si la existencia de Gojo estuviera separada del mundo físico. Esa es una forma de saludar, comentó con burla, sin moverse ni un centímetro. Pain levantó una mano. Conan entendió la señal y detuvo su ataque. Sus papeles flotaron a su alrededor, danzando como pétalos al viento. Pain descendió lentamente hasta tocar el suelo. Su mirada penetrante se clavó en Gojo. ¿Quién eres? Su voz era profunda, inhumana, cargada de autoridad absoluta. Gojo ladeó la cabeza, su sonrisa ensanchándose aún más. Eso es un secreto, respondió con ligereza. Pero puedo decirte esto, vine por mi estudiante. Pain no respondió de inmediato. Analizaba cada palabra, cada movimiento, cada expresión de Gojo. Conan frunció el ceño. Este hombre estaba solo, y aún así, su confianza era absoluta. ¿Qué tan peligroso era? El camino de Baal Sol a mano lentamente. Si buscas a Itadori Yuji. Oh, no me malinterpretes, lo interrumpió Gojo, inclinando la cabeza con diversión. No estoy aquí para negociar. Solo te estoy avisando de lo que va a pasar. Pain bajó la mano. En un solo instante, la tensión en el aire se volvió insoportable. Los caminos de Pain se movieron sutilmente, preparándose. Sus ojos reflejaban un brillo letal, listos para desatar el poder de su dios. Conan entrecerró los ojos, midiendo cada detalle, cada músculo, cada cambio en la postura de Gojo. Y Gojo sonrió. Bien, exhaló con emoción. Hagamos esto. El campo de batalla estaba listo. La pelea estaba por comenzar. Gojo dejó escapar un suspiro, uno largo y profundo, como si estuviera realmente cansado. Su sonrisa, aunque aún presente, se suavizó ligeramente, volviéndose más fría, más calculadora. Escuchen, no tengo ganas de hacer esto más difícil de lo que ya es, dijo, con un tono casi despreocupado. Entréguenme a Itadori Yuji, y no los mataré. El sonido de la lluvia llenó el silencio que siguió a sus palabras. Pain no reaccionó de inmediato. Su expresión continuó inmutable, su mente procesando cada posibilidad, cada ruta que podía tomar en ese instante. Conan, por otro lado, frunció levemente el ceño. ¿Quién era este hombre para hablar con tanta autoridad? ¿De verdad creía que podía imponer sus condiciones, aquí, en la aldea de la lluvia, en el corazón del dominio de Pain? Conan intercambió una mirada con Pain. Sabía lo que su líder estaba pensando. Este hombre, quien fuera, era peligroso. Su mera presencia desestabilizaba la balanza. Si lo dejaban marcharse con Itadori. No.
Pain no podía permitirlo. No podía ceder ante la amenaza de un solo hombre. Pain finalmente habló, su voz resonó con la misma calma absoluta de un dios que juzga a los mortales. No puedes protegerlo de su destino. Gojo inclinó la cabeza, divertido. ¿Destino? Vaya, suenas como alguien que cree tener todo bajo control. Pain no respondió. No necesitaba hacerlo. Gojo suspiró de nuevo, pero esta vez con algo de decepción. TSH, qué fastidio. Les di una salida fácil. Lentamente, sacó las manos de sus bolsillos. Pain alzó la mano, su intención clara. El combate era inevitable. Conan dio un paso atrás, los papeles en su cuerpo ondularon como una marea creciente. Si Pain peleaba, ella intervendría cuando fuera necesario. Gojo sonrió ampliamente, una emoción peligrosa brilló en su expresión. Bien. Supongo que tendremos que hacer esto a la manera difícil. La lluvia golpeaba el suelo. El aire se volvió denso. Y en un instante, la pelea comenzó.